A continuación, daremos inicio al panel Gobernanza y Lucha contra la Corrupción. La moderación estará a cargo del presidente y secretario ejecutivo de la OLACEF. Damos la bienvenida a los panelistas. Señor Julio Baccio Terracino, analista de políticas, gobernanza pública y desarrollo territorial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Señor Manuel Vargas, especialista líder en gestión financiera del Banco Mundial. Señor Carlos Santizo, jefe de la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo. Y el señor Anga Timilcina, director de Iniciativa del PNUD Global Anticorrupción del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Dejamos en uso de la palabra del ministro Nardes para dar inicio al siguiente panel. Gracias. ¿Está bueno el son? ¿El volumen está bueno? ¿Están escuchando bien? Gracias. Yo quería, antes de iniciar, solicitar a mi equipo que tráigame el nombre aquí del controlador del país de Nicaragua, que nosotros ha tenido la asistente nuestro, por favor, Osvaldo, el nombre de nuestro hermano. Abuelo. Yo voy a solicitar un minuto de silencio en homenaje a él, porque falleció hace una semana. Gracias. El panel, la lucha contra la corrupción. Nuestra región ha enfrentado crecientes desafíos para alcanzar el siempre deseado crecimiento económico junto al aumento de bienestar social, crisis económicas mundiales, el aumento de la expectativa de vida de la población, cambios climáticos, conflictos étnicos, terrorismo, disputas territoriales y corrupción son algunos de esos desafíos de elevada complejidad. Dichos desafíos afectan directamente la eficiencia del sector privado y la capacidad de entrega de servicios públicos de calidad a los ciudadanos, lo que en consecuencia reduce la confianza de ellos en los gobiernos. En ese escenario, la gobernanza es un tema que gana relieve creciente a nivel internacional. Eso deriva del hecho de que perfeccionar la gobernanza es el método más eficaz para combatir la corrupción y mejorar el desempeño de instituciones y políticas. Eso siempre fue válido, ya sea en el sector privado y en el público. Yo voy a aprovechar para comunicar aquí, don Ramiro, que la semana que se pasó, lunes, hicimos una reunión en nuestro país con 22 gobernadores, 26 tribunales estão aqui, boa parte de ellos. Um grande pacto por la gobernança está aqui, Sebastião, Valdecir, presidente de RICOM e presidente do nosso instituto, e o presidente da República ha estado com nós. Hicimos um grande pacto por la buena gobernança e foi muito importante. 900 pessoas estavam presentes e mostramos os problemas de cada estado, de cada província nossa, de toda a nação, em temas como infraestrutura, educação, saúde, e foi um momento muito importante. Poderíamos chamar de um pacto contra a corrupção, mas se falarmos isso, um pacto contra a corrupção, solamente não temos tanta gente involucrada. Um pacto por la buena governança é uma forma de cambiar e fazer uma boa governança se hace a luta contra a corrupção. Então, hicimos este grande encontro em Brasil
com mais de 900 pessoas, com governadores e todo o controle nacional. Portanto, o setor privado, a governança corporativa é objeto de estudo e implementação por agentes privados involucrados em todos os âmbitos. Desde há mais de 30 anos, frente a crises e desafios, as corporações há muito recorrem na melhora da governança para perfeccionar seus resultados. Em el setor público, os benefícios de boa governança também han sido cada vez mais estudiados e fomentados. Também señala sua influência crescente com a inclusão da governança em los objetivos de desenvolvimento do milênio, que será adotado por las Nações Unidas a partir de 2015, para orientar as prioridades dos governos de todos os países, substituindo os objetivos atuais. Em la promoção da governança pública como instrumento eficaz de combate à corrupção e incremento do desempenho e da legitimidade dos governos, le cabe às entidades fiscalizadoras superiores rol fundamental de subrayar buenas práticas e demandar avanços no sentido de uma melhor governança. Dispone de uma posição privilegiada para hacerlo, em qualidade de entidades públicas dedicadas a garantizar o bom manejo de las finanças públicas. Además de las EFs, o Poder Judicial, Ministérios Públicos, administrações tributárias e polícias desempenham também papel fundamental na melhora da governança e na luta contra a corrupção. El desarrollo de la cooperación entre las instituciones, ya sea a nivel nacional o regional, es fundamental para la coordinación de acciones y, por lo tanto, para la efectividad de sus resultados. Debemos prestar atención a la necesidad de continuar fortaleciendo la cooperación y el intercambio de informaciones y mejores prácticas de las OACEFs y de nuestras FS con instituciones multilaterales con gran expertise en materias como la promoción de la governança e o combate à corrupção. Em el presente painel, receberemos valiosos aportes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tanto sobre o tema governança pública como a corrupção. A presença entre nós outros de especialistas como Julio Bacio, Julio, está aí Julio, que é de origem italiana e ha tenido uma formação em Argentina, habla aí castelhano perfeito. E a presença de outro especialista, Manuel Vargas, do Banco Mundial. Aí está Manuel Vargas, do Banco Mundial. Carlos Santizo, que está aqui em meu lado, de la parte importante que el BID ACE e Anga Dimilcina del PNUD. Confirma a importância global de estes temas. Então, queria apresentar todos e devo destacar e agradecer em especial a presença de Jean-Michel Arrigui, secretário de Assuntos Jurídicos da Organização de Estados Americanos, OEA, que eu já cumprimentado está aí conosco. E nos últimos anos, sustive reuniões com o José Miguel Ilsusa, Dr. José Miguel Ilsusa, secretário-geral da OEA, em Washington, e de quem recebi o fundamental apoio em essa instituição para as ações das OACEFs, dirigidas à luta contra a corrupção em nossa região. É importante mencionar também que a OCDE ha conduzido estudo internacional com a FS de 12 países sobre a boa governança pública em rol das entidades fiscalizadoras superior, que concluiu sua primeira fase a princípio do presente mês, com publicação de quadro analítico sobre o tema. Recebemos todos os integrantes desse trabalho que estamos fazendo com o CDE em Brasília e foi muito interessante este intercâmbio de informações, de boas práticas entre todos os países. Eu creio que este exemplo vai servir para Intosai. Hablamos com Mônica, hablamos com uma parte de Intosai, com Josef Moser. Eu creio que esse exemplo que estamos fazendo com o CDE de busca de boas práticas pode ser um exemplo em nível universal. Então, eu creio que é um momento importante este e cabe destacar que o CDE vem adquirindo conhecimento profundo sobre o funcionamento das EFs de nossa região, ao haver realizado revisão de pares com a EFS de Brasil e de Chile, que está aqui nosso irmão Don Ramiro. Para o Banco Mundial, que trabalha com seu resultado de integridade, é importante manter um enfoque mais intenso no impacto sobre o desenvolvimento de sua labor
investigativo e preventivo para impulsar a agenda de combate à corrupção e também assegurar a integridade de projetos financiados por el banco. Outra excelente iniciativa foi a reativação por parte do Banco Interamericano de Desenvolvimento do Fundo de Combate à Corrupção para América Latina e Caribe. Isso é muito importante e quero fazer um agradecimento especial. Vale a pena mencionar o rol da Oficina Regional do PNUD para América Latina e o Caribe, que confirma a necessidade de sensibilizar a sociedade por meio de ações individuais e coletivas de combate à corrupção, a fim de aumentar os riscos do que praticam a corrupção e reduzir as oportunidades e brechas em eles sistemas. Como se pode comprovar, essas instituições estão trabalhando em diversas iniciativas com miras melhorar a governança e erradicar o flagelo da corrupção. E no seguinte painel apresentaremos o tema técnico desta Assembleia, o papel de FS sobre a governança. A continuação, receberemos importantes contribuições de representantes de las principais organizações regionais e instituições públicas diretamente involucradas na luta contra a corrupção. São meus desejos que esse painel contribua que a FS de nossa região participe cada vez mais na promoção da boa governança e que pode ser uma senda de las mais efetivas para que lideremos o movimento hacia a melhora da prestação de serviços públicos, do bem-estar de nossas populações. Então, eu he hecho essa introdução para fazer uma contextualização de todo este tema que queremos enfrentar, debater, discutir e avançar entre todas nossas instituições. Muitas graças por todos, especialmente por as pessoas invitadas para fazer esse painel. Gracias. Continuando con el panel, iniciando el panel, invitamos al podio al señor Julio Baccio Terracino, analista de políticas, gobernanza pública y desarrollo territorial de la OCDE. Muy buenos días. Muchas gracias, presidente Augusto Nardes, Contralor Ramiro Mendoza. Es un placer estar aquí otra vez con ustedes. Hemos tenido un trabajo bastante cercano con ustedes, así que ya nos sentimos muy cercanos, colegas muy cercanos. Y ahora tenemos el placer de estar, la OCDE, estar aquí junto con ustedes en un ámbito mucho más amplio. Agradecemos en nombre de la OCDE, quisiera agradecer a la OLACEF por habernos invitado y permitirnos presentar la perspectiva, las iniciativas que tiene la OCDE en el trabajo de temas de la corrupción. Quiero, primero que nada, voy a hacer una aclaración. Mi presentación es muy larga, mucho más que los 15 minutos que ya nos habían dicho, pero simplemente la intención era darles, que ustedes tengan al menos en la presentación una visión general de casi todos los trabajos que hacemos y podemos profundizar luego con preguntas o más adelante en las pausas de café o mañana si tienen preguntas por temas que yo tal vez no pueda abordar. Perdón, me siento muy alto aquí. Ahora sí. Antes que nada, muy brevemente quisiera presentarles qué es la OCDE. Para muchos de ustedes no es una organización también que conocen muy cercanamente. Somos una organización de 34 países miembros, somos una organización internacional relativamente pequeña. Estos son los considerados 34 países más avanzados o industrializados económicamente, pero como pueden ver en este mapa, lo que quería presentarles es que cada vez tenemos más presencia y más trabajo en América Latina. En estos momentos tenemos discusiones de adhesión con Colombia para ser miembro de la OCDE, el más reciente es Chile. Luego de Colombia en la lista está Costa Rica y tenemos un trabajo desde hace muchos años que consideramos un socio estratégico con el Brasil, así como otros países que pueden ver, China, India, Sudáfrica, etc. Y seguimos creciendo y alargándonos, si me permiten utilizar esa palabra, porque estos son los temas que tratamos en la OCDE, que son muchísimos y variados, desde educación, salud, gobernanza pública, etc., y obviamente corrupción. No pueden ser abordados ya más en estos 34 países que se encuentran concentrados en América del Norte especialmente y
Europa. Corrupción. Este es un tema que tratamos en la OCDE hace muchos años y que es de suma importancia para nosotros. Hablamos de corrupción, efectos primarios. No necesito ahondar en este tema, lo ha presentado ya desde el presidente Humala, habló de los nefastos efectos que tiene la corrupción a nivel social, a nivel económico y a nivel político. Y quería presentarles lo que nosotros, cuando hablamos de corrupción, siempre damos un paso atrás y hablamos de por qué corrupción. Y hablamos de lo que es el nivel de confianza en el gobierno. Aquí ustedes pueden ver un gráfico, no sé si llegan a ver el detalle de los países o en las computadoras que tienen en los escritorios, una comparación del nivel de confianza que los ciudadanos tienen en sus gobiernos. En algunos países de la región, el promedio en la región OLACEF y en la OCDE para comparar. ¿Por qué es que miramos a la confianza? A raíz del trabajo de buena gobernanza que venimos haciendo muchos años, vemos que la disminución que vemos en la confianza en casi todos los países de la OCDE está dificultando de manera muy, muy importante la correcta y efectiva implementación de políticas públicas. Y de esta manera afecta negativamente el desarrollo económico y social de los países. Lo que es interesante aquí que ustedes pueden ver es que, si ven el color verde es en los países de la OCDE, la confianza entre 2007 y 2012-2013 ha bajado, mientras que, tal vez ustedes pueden verlo de manera positiva, y creo que lo es, en los países de la OLACEF la confianza en los gobiernos ha aumentado. También el tema de la confianza es importante en esta reunión en particular, porque en los estudios que hemos hecho, una de las entidades en las cuales los ciudadanos tienen más confianza es en las entidades fiscalizadoras superiores. Cuando hablamos de confianza, hablamos de cuáles son los determinantes, qué es lo que determina la confianza de un ciudadano en su gobierno. Hay muchos factores, evidentemente, pero uno importante es la corrupción. ¿Cuál es la percepción que los ciudadanos tienen sobre la corrupción de su gobierno? Como saben, medir la corrupción es muy difícil. Tenemos aquí, estamos utilizando el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que tiene muchos defectos, pero que sirve para darnos una idea justamente de cuál es la percepción. Y aquí ustedes ven la percepción de corrupción en el año 2013 en los países de la región y el promedio en la OCDE, que como ven es un poco más alto que el promedio en los de la OLACEF. Pero sin embargo, en casi todos estos países, pero inclusive en la OCDE, son percepciones relativamente altas. Debo aclarar que, digamos, los que están más bajos son en los cuales la percepción es más alta, la percepción de corrupción es más alta. Cuando hablamos de corrupción en la OCDE, como somos eminentemente una organización con fin económico, lo que buscamos es, bueno, ¿cuáles son qué es lo que perjudica más la corrupción? Hay muchas áreas en las cuales la corrupción tiene un impacto negativo. Una que miramos con atención es en la productividad, en el sector privado, y como pueden ver ustedes aquí en este índice del Foro Económico Mundial, la corrupción es el segundo nivel más alto o más problemático para realizar negocios en esta región, en la región de las OLACEF. Aquí también ustedes pueden ver cuáles son las instituciones consideradas corruptas o extremadamente corruptas en la región de las OLACEF y en comparación con la OCDE, y ven que en general en las diferentes instituciones las instituciones son consideradas más corruptas que en los países de la OCDE, salvo en tres, y me resulta muy interesante compartir con ustedes, en tres áreas en los países de la OCDE son consideradas más corruptas que en los países de esta región, que son en los medios de comunicación, en los grupos religiosos y en las empresas o el sector privado. Es decir, que en los países de la OCDE, y esto a nosotros no nos sorprende, hay grandes problemas de corrupción dentro del sector privado. Esto era solo para darles un muy breve pantallazo, digamos, de ciertos de los indicadores que utilizamos cuando tratamos el tema de corrupción.
Pero cuando hablamos de corrupción, obviamente, y para eso estamos aquí, tenemos que hablar de, bueno, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las iniciativas que podemos poner? ¿Cuáles son los roles de las diferentes instituciones? En los últimos 20 años vemos que el tema de la corrupción ha pasado de algo eminentemente gubernamental, de iniciativas gubernamentales, a iniciativas de empresas o del sector privado, iniciativas de la sociedad civil, pero más y más estamos hablando ya en los últimos años de lo que se llaman empresas de acciones colectivas, en la cual es un trabajo en conjunto que deben realizar estos tres sectores. En la OCDE tenemos un enfoque lo que llamamos multidisciplinario. No lo miramos del sector privado o del sector público, sino lo que tratamos es justamente de, como dije antes, de hacer iniciativas que involucren a ambos y obviamente a la sociedad civil también. Aquí es simplemente para que vean ciertas de las áreas que nosotros tratamos. Obviamente hablamos de cómo prevenir la corrupción en el sector privado, pero también áreas más específicas y técnicas como son el tema del lavado de dinero, el tema de los impuestos, la evasión de impuestos en relación a la corrupción, temas de transparencia fiscal, temas de prácticas judiciales, políticas regulatorias, etc. Y algo por lo cual la OCDE es más famoso es el tema de los instrumentos. Parte de nuestro trabajo es establecer lineamientos en diferentes temas para darle una visión o ayudar a los países en diferentes temas relacionados a la lucha con la corrupción. Aquí pueden ver algunos, como por ejemplo, uno de los más viejos que tenemos, que es desde el año 1998, son los principios sobre la mejora de la conducta ética en el sector público. Hay otros relacionados al conflicto de interés, al lobby, a la contratación pública, y tal vez algunos de ustedes conocen tal vez lo más famoso de la OCDE, que es la Convención sobre el Soborno Transnacional, que esto data ya de hace muchos años y no es lo que nosotros llamamos una recomendación a los países, sino un tratado internacional en el cual los países tienen obligaciones que cumplir. Pero ya pasando a específicamente qué es lo que hacemos cuando trabajamos con los países de la OCDE o trabajamos más y más con países que no son miembros de la OCDE, y quería compartir aquí con ustedes un trabajo que venimos haciendo ya hace un par de años, pero que se está intensificando últimamente debido a lo que vemos como el gran problema en los países de la OCDE, y tal vez me atrevo a decir, es un problema en los países de esta región, que es lo que nosotros llamamos la captura del Estado, la captura de las políticas públicas. Y si miramos desde el otro lado, ustedes pueden ver aquí, es lo que nosotros llamamos el marco de cómo formular, cómo realizar una buena política pública. Hay ciertas cosas que son obvias, como cuando un funcionario va a decidir en una política pública, obviamente esta decisión tiene que estar bien informada, tiene que analizar la información, tiene que promover la participación de las partes interesadas, en base a eso tomar la información y realizar la política pública. Lo que menos se mira, especialmente en los países de la OCDE, son los que llamamos los riesgos. No sé si llamarlos riesgos de corrupción, nosotros los llamamos vulnerabilidades del sistema. Y hay esto sucede especialmente de tres maneras. Una es la manera más obvia, es a través del dinero, y es la captura de ciertos intereses de las políticas, de los que realizan las políticas públicas, a través del financiamiento de las campañas políticas y los partidos políticos. La segunda manera es a través del lobby o cabildeo, en el cual es la opinión de muchos ciudadanos que las políticas públicas finalmente responden a los lobistas que están haciendo lobby al gobierno y no a la sociedad en su conjunto, al interés público. Y la tercera vulnerabilidad que ustedes pueden ver en este cuadro es el tema de los conflictos de intereses. Son funcionarios públicos o los que tienen que decidir en estas políticas públicas, pero que lo deciden en base al interés público, lo deciden en base a intereses privados. Muy brevemente les puedo comentar que este marco que estamos diseñando junto con los países de la OCDE se basa en encuestas y un montón de trabajo que hemos realizado en los últimos años. Por ejemplo, algo interesante es una encuesta que realizamos entre legisladores y lobistas, gente que hace lobby,
Realizamos esta encuesta en el año 2012 y ellos mismos son los que han dicho que esto es un problema, lo cual es sorprendente, viniendo mismo de los legisladores, que son los que reciben a los lobistas, y los lobistas, que son los que realizan esta influencia. Es debido a eso que no solo en los países de la OECD, pero aquí pueden ver en los países de la OECD hay una aceleración en regular el tema del lobby. Y si pueden ver entre los años 40, 50, o sea, en varios años, muy pocos países lo regulaban, y ya a partir del año 2010, el último en la región es Chile, que ha regulado este tema, pero a partir del año 2010 hay una aceleración muy fuerte en regular este tema debido a los escándalos y los grandes problemas que han surgido en los países debido al tema del lobby. Otro tema entonces que le mencioné es el tema de conflictos de intereses. Nosotros lo que miramos dentro de todo el tema de conflictos de intereses, que es bastante complejo, es una herramienta que se utiliza en la prevención o en el manejo, en la gestión de conflictos de intereses, es lo que se llaman las declaraciones juradas de funcionarios públicos. Y ustedes pueden ver aquí en este cuadro, no sé si se ve muy bien, creo que no, nosotros hacemos todos los años una encuesta entre todos los países de la OECD, donde analizamos quién tiene que declarar, qué declaran y si esta información es pública o no. Y en base a eso establecemos un indicador, y aquí pueden ver que es muy variado entre los países. Tenemos países, por ejemplo, como Luxemburgo, que ustedes lo ven totalmente en blanco. Esto significa que nadie declara y obviamente nada es transparente, ni acceso al público. Y otros países como Francia, en los cuales se declara muy poco y casi nada es accesible al público. Y a la derecha pueden ver el promedio de la OCDE, que no es muy alto. Significa que alrededor del 50% de la información y de los que deben declarar, esta información es pública. También en temas de conflictos de interés, un tema que no es nuevo, pero que lo escuchamos más y más en los países de la OCDE, es lo que llamamos el tema de la puerta giratoria, que son los funcionarios públicos que pasan al sector privado o del sector privado al sector público, y que justamente no es que pasan a cualquier sector privado, pero sino que pasan tal vez del sector privado a un sector público, a un ente regulador que regula al sector privado donde ellos estaban trabajando antes. Y ustedes pueden ver que aquí en 74 países, en 74% de los países de la OCDE, esto no hay ninguna restricción. O sea, las personas pueden pasar de un lado al otro, y esto ha creado grandes conflictos de intereses. El tercer tema, y honestamente el más delicado y el más complicado, es el tema de la financiación de partidos políticos y de partidos y candidatos políticos. Aquí les doy simplemente dos diapositivas con información de, por ejemplo, qué países de la OCDE deben hacer declaración pública o presentar informes con respecto a cuánto es que gastan, de quiénes reciben donaciones, etc. Y el siguiente cuadro muestra cuáles son los qué países prohíben, por ejemplo, donaciones corporativas o de entes privados, que son los que generalmente generan más riesgos. El problema grande es que en muchos países de la OCDE y seguro en los países de la región hay leyes que regulan este tema, pero estas leyes o tienen huecos o no son, pero principalmente no son bien implementadas. Y ese es el gran reto. Justamente este es un tema relativamente nuevo que hemos comenzado en la OCDE, ha sido difícil trabajar en esto, pero justamente la semana que viene tenemos la primera reunión en la cual vamos a tener de todos los países de la OCDE y de otros a los entes encargados, a los entes electorales, a políticos, a agentes de la legislatura, etcétera, que nos vamos a reunir para tratar por primera vez en la OCDE este tema y partir un poco más allá de las leyes y ver qué es lo que hay que hacer para finalmente implementarlas y comenzar a tratar este tema de una manera un poco más seria. Como solo me queda un minuto, no les voy a comentar sobre lo que nosotros llamamos nuestro marco OCDE de integridad, pero esto para ustedes es, de cierta manera, una obviedad, es lo que nosotros tenemos para analizar la fortaleza institucional de un país, qué tipo de instituciones debe haber, qué tipo de mecanismos. Obviamente aquí pueden ver el tema del control interno, etcétera.
Y bueno, esto va en cierta manera todo lo que nosotros hablamos del marco para prevenir y combatir la corrupción. Quisiera terminar con algo que mencionó el presidente Nardes hace un minuto, que son el trabajo que nosotros realizamos junto con los países, lo que llamamos estudios de la OCDE sobre integridad, auditoría y control. Hemos hecho muchos estudios de integridad en el cual todo esto que les mencioné antes lo aplicamos a un país determinado. Esto se hace junto con el país y realizamos un diagnóstico. Y lo importante de estos estudios que no es que este estudio vamos nosotros a hacerlo, sino es hecho por pares, así como ustedes de otros países realizan este diagnóstico, y se realiza realmente de un espíritu de aprendizaje. Lo que utilizamos es estos marcos que le presenté, los estándares de la OCDE, y la idea es justamente cómo estos países, en las áreas que no llegan a estos altos estándares, cómo hacen, y junto con los pares, cómo hacen para llegar a esos estándares. Específicamente en lo que compete al tema de auditoría y control, como mencionó el presidente Nardes, tenemos la valentía, diría yo, y la visión de parte de Brasil y Chile, que fueron los primeros en realizar un estudio específico en el tema de auditoría y control. Y aquí pueden ver, en el año 2012 fue uno que se realizó sobre el Tribunal de Cuentas de Brasil, luego fue en Chile, y ahora estamos realizando algo que también mencionó el señor Augusto Nardes, que es un estudio bastante novedoso y en cierta manera hasta ha creado controversias. Tengo algunas copias, muy pocas, pero es un libro de esta manera, que lo llamamos el marco analítico, y esta es la fase 1, que es justamente cómo las entidades fiscalizadoras como ustedes pueden pasar a tener un rol, lo que nosotros decimos, de supervisión, a un rol de conocimiento o de entendimiento, a un rol de visión. Es yendo más allá del seguimiento, de la fiscalización, y hacer socios para la buena gobernanza. Lamentablemente no tengo mucho tiempo para comentarles, podemos hablar luego, tengo aquí unas copias. Creo que justamente Brasil va a hacer una presentación un poco más en detalle, y este es el estudio, y estamos enfocándonos en 4 áreas específicas, que son el manejo presupuestal, el tema de control interno, el tema de gobierno regulatorio y el centro de gobierno estratégico y ágil. Todas estas áreas, ¿cuál es el rol que las entidades fiscalizadoras pueden cumplir, apoyar o ayudar, o inclusive hasta empujar a estas áreas justamente en el objetivo de la buena gobernanza? Y el último, con esto termino, por eso digo continuará. Hemos tenido el placer hace simplemente unos pocos días de llegar a un acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación de México para realizar un estudio que todavía va a ir más allá, que comenzaremos muy pronto. Y la novedad de este estudio es que va a ser un análisis o un diagnóstico sobre el Sistema Nacional de Auditoría y Control entero de México, y no solo desde parte de lo que nosotros decimos el control externo, sino también va a entrar dentro del control interno, cómo esto está coordinado en México, etc. Cualquier información, estoy aquí hoy y mañana, me pueden preguntar ahora, y les agradezco por su atención. A continuación, invitamos al podio al señor Manuel Vargas, especialista líder en gestión financiera del Banco Mundial. Recuerden, por favor, que cada uno de los panelistas cuentan con 15 minutos para su exposición. Buenos días. Primero que nada, quisiera agradecer a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva de OLACEF por la invitación a participar en la Asamblea y en este panel en particular. De igual forma, quisiera agradecer profundamente a la Contraloría General de la República del Perú por la excelente organización y por las atenciones brindadas. El tema de buen gobierno es un tema, o de gobernabilidad o de gobernanza, es un tema bastante complejo. Algunos de los elementos involucrados han sido presentados por Julio. Mi presentación, en cierta forma, sigue esta conversación, pero desde un punto de vista ya más específico en temas de control interno,
auditoría interna y entidades de fiscalización superior, y cómo un enfoque integral de estas tres áreas puede ayudar a mejorar el buen gobierno de nuestros países. El Banco Mundial pues tiene una estrategia de desarrollo que persigue dos objetivos: de ayudar a nuestros países clientes a erradicar la pobreza extrema y a fomentar la prosperidad compartida. Como parte de esta estrategia de desarrollo, nosotros vemos el desarrollo de las instituciones públicas como esencial en fin de promover el crecimiento económico. Claramente hay otros elementos que tienen que ver con buen gobierno, pero en términos de nuestra estrategia de desarrollo lo enfocamos desde el punto de vista de la efectividad institucional, que incluye aspectos no solo de prestación de servicios, sino de capacidad, de transparencia y de rendición de cuentas o accountability. Esto va a permitir movilizar recursos domésticos de forma eficiente, promover la competitividad, fortalecer el capital humano y la infraestructura y claramente atacar el abuso, el desperdicio y la corrupción. El Banco Mundial ha venido trabajando temas de apoyo a buen gobierno desde hace ya varios años. Sin embargo, recientemente tuvimos una reestructuración interna para tener estas diferentes fuentes de trabajo bajo una práctica global, que es la práctica global de buen gobierno. Y aquí vemos temas, por ejemplo, de gestión y movilización de recursos públicos, todo lo que tiene que ver con el ciclo presupuestario y de la gestión de finanzas públicas, incluyendo el apoyo a las entidades de fiscalización superior, así como a los sistemas nacionales de control interno y de auditoría interna. Pero también incorporamos temas de integridad pública y apertura, incluyendo, por ejemplo, el tema de adquisiciones públicas, transparencia, anticorrupción, temas de servicio público y desempeño, que incluye gobierno central, empresas estatales y algunos temas transversales como servicio civil y gobierno electrónico. Otras instituciones fuera del Ejecutivo, instituciones que tienen que ver con Poder Judicial, parlamentos, reforma legal, así como el rol de la sociedad civil, y el desarrollo de capacidades, que es un tema muy importante que afecta transversalmente a las otras áreas. Rápidamente tenemos un portafolio tanto de operaciones de financiamiento como asistencia técnica. En operaciones de financiamiento tenemos más de 90 operaciones activas actualmente por más de 5.700 millones de dólares. Tenemos 40 operaciones en preparación. Y un punto que creo es importante recalcar es que vemos el buen gobierno o la gobernanza no solo desde el punto de vista de las operaciones que vemos a nivel de gobierno central, de entidades normativas de gobierno central, sino también en nuestras operaciones sectoriales. Si es infraestructura, si es salud, si es agua, si es educación, tratamos de incorporar elementos de buen gobierno en estas operaciones. Y también tenemos una cartera de servicios de asesoría técnica y conocimientos que, por ejemplo, tomando 5 años del año fiscal 2012 al año fiscal 2016, tenemos más de 1,000 actividades y les hemos dedicado más de 300 millones de dólares. Empezando con el tema que es el enfoque de mi presentación, quería mencionar lo que es la cadena de resultados hacia el buen gobierno y el rol que juega tanto los servicios de control interno como de assurance, lo que se conoce en inglés, o aseguramiento. Empezamos con la interacción entre lo que es el control interno, que persigue, como ustedes saben, objetivos operativos de información, de cumplimiento regulatorio, que debe ser compensado con una auditoría interna, que incluye la evaluación y las recomendaciones para la mejora de la gestión de riesgos, de controles y gobernanza, y una eficiente auditoría externa que ve aspectos de la información financiera, del cumplimiento y del desempeño. Tomando estos 3 factores en conjunto con otros aspectos de administración financiera pública, llegamos a una buena gestión financiera pública que incluye el cumplimiento y control presupuestario como mínimo, el cual va a llevar a una estabilidad y sostenibilidad fiscal, a una eficiencia y efectividad en la prestación de servicios públicos, y todo esto debería efectuarse con atención a la transparencia fiscal y a la rendición de cuentas. De nuevo, uno toma una buena gestión financiera pública con otros elementos y llega a un buen gobierno que permite la promoción del crecimiento económico y del desarrollo social. Y en cierta forma estamos hablando aquí de un círculo virtuoso o de un reforzamiento mutuo,
porque un buen ambiente de buen gobierno y de crecimiento económico normalmente permite una mejor gestión financiera pública y una mejor efectividad de las instituciones de control interno, auditoría interna y auditoría externa. Eso a nivel general. Si vamos al tema ya específico de control interno y aseguramiento, vemos que estas funciones juegan un rol esencial en lo que es la defensa contra el fraude y la corrupción. Claramente, en la parte de control interno, los sistemas deben considerar el riesgo de fraude en su diseño, implementación y monitoreo, tanto a nivel de la entidad como a nivel de las funciones y procesos. En el campo de la auditoría interna, la evaluación del riesgo de fraude es un aspecto integral y la evaluación, obviamente, de cómo la entidad maneja este riesgo. Esto también es cierto para lo que es la función de la auditoría externa, y aquí se aplica también lo que son los procedimientos y el cuidado profesional en manejar lo que es la evidencia y la comunicación cuando las instancias de fraude son identificadas. Todo esto está sustentado en estándares profesionales, los principios de COSO aplicados al sector público, los estándares profesionales de la auditoría interna, así como las normas internacionales de auditoría para entidades de fiscalización superior o ISAIS. Estos tres sistemas deben desarrollarse de forma integral para efectos de reducir el riesgo de fraude y corrupción. Déjenme mencionar, por ejemplo, el caso de las redes de protección social o los sistemas de transferencias condicionadas de efectivo que tenemos en muchos casos en países de Latinoamérica y el Caribe, así como alrededor del mundo. Claramente, un sistema de control interno más tradicional, más enfocado en controles transaccionales, no va a ser efectivo en este tipo de programas que involucran un gran volumen de transacciones, normalmente de valor pequeño a nivel individual. Entonces, el sistema de control interno debe ir mucho más allá. Tiene que ver temas, por ejemplo, del sistema de información gerencial, temas del registro de los beneficiarios, certificación, recertificación, cómo esto se enlaza con los sistemas de pago, con los sistemas de contabilidad, cómo tenemos la relación con los agentes financieros que van a apoyar los desembolsos de este tipo de programas, tanto en nivel de eficiencia como a nivel de los controles y las conciliaciones que son necesarias. El sistema de depósito, si estamos hablando de depósito bancario, de uso de tarjetas inteligentes, de desembolsos en efectivos, los riesgos van a ser diferentes. Y también la manera en la cual existe un sistema de denuncia ciudadana en este tipo de programas. Lógicamente, al tener un control interno mucho más complejo en este tipo de programas, esto va a necesitar una auditoría interna o órganos de control institucional que sean mucho más desarrollados, que sepan no solo el control de tipo transaccional o la auditoría de tipo transaccional, sino también la aplicación de procedimientos analíticos, la aplicación de auditorías a sistemas de información, la capacidad de extraer información y analizarla de estos sistemas de información y a su vez de evaluar cómo los sistemas de denuncias, por ejemplo, se implementan en la práctica. Claramente todo esto es importante también para la entidad de fiscalización superior, pero en la medida en que hay un órgano de control institucional o un órgano de auditoría interna que tiene esta capacidad, entonces la entidad de fiscalización superior puede descansar más en este trabajo de los auditores internos, de acuerdo con estándares, y puede enfocarse aún más en temas de auditoría operacional y evaluación. Claramente, la coordinación con otros actores, esto ha sido mencionado ya, como los organismos de investigación y judiciales, es importante. Ahora, ciertamente hay trabajo por hacer. Quisiera presentar algunos indicadores PEFA. PEFA es el sistema de medición del desempeño de la gestión financiera pública más reconocido y utilizado a nivel internacional. Ellos, bajo este sistema, se miden ciertos indicadores de forma objetiva y se le da un puntaje a los diferentes indicadores desde A hasta D, donde A es un reflejo de buenas prácticas, donde D es un reflejo de sistemas que no están funcionando efectivamente. Los indicadores PEFA cubren todo el ciclo de la gestión financiera pública, pero quisiera enfocarme en algunos que tienen que ver específicamente
con el tema de control interno, auditoría interna y auditoría externa. Por ejemplo, si vemos los controles internos presupuestarios, aquí vemos el nivel de score o de puntaje que tienen los diferentes controles, control de compromisos, procesamiento y registro, la calidad de la información presupuestaria, y claramente se ve que hay una correlación entre la efectividad de los controles y el nivel de desarrollo económico del país, donde tenemos en azul países de ingreso bajo, en rojo países de ingreso mediano bajo y en verde países de ingreso mediano alto. El punto negro que ven en la gráfica es una calificación, digamos, que de B, que no es la calificación más alta, pero es un nivel de calificación que refleja, digamos, que una buena operación de esos sistemas. En el caso de control interno presupuestario, especialmente cuando hablamos de países de ingreso mediano, a nivel de promedio, obviamente dices, este es un promedio a nivel mundial, en gran medida se llega a una buena operación. Sin embargo, a medida que vamos bajando y desagregando estos indicadores, si vemos, por ejemplo, los controles internos relacionados con la nómina, con los salarios, se ve que ya se dan algunas brechas. Por ejemplo, en nivel de integración entre los sistemas de información de recursos humanos y los sistemas de información que tienen que ver con la nómina y el pago. Otro aspecto que es muy importante, el tema de adquisiciones, licitaciones, contratación pública. También se ve que a nivel mundial, cuando sacamos el promedio, hay una brecha, por ejemplo, en la calidad de la legislación y de los sistemas independientes para presentación de inconformidades. Si vemos, por ejemplo, la auditoría interna pues no está suficiente, a nivel mundial no está suficientemente desarrollada, es una función relativamente nueva y esto se refleja en los indicadores, donde vemos que a nivel de la cobertura y calidad, seguimiento a las observaciones y la periodicidad de los informes, ya se ven ciertas brechas importantes. De nuevo, este es un promedio a nivel mundial. Si vamos al tema de la auditoría externa, se ve que el desempeño es, en términos de estos indicadores, es mejor que con el caso de auditoría interna, especialmente en temas de oportunidad de los informes, seguimiento a las observaciones. Sin embargo, todavía se presentan ciertas brechas, por ejemplo, en lo que es la aplicación de los estándares profesionales que afecta lo que es la calidad y el impacto de las auditorías. Ahora, esto no debería sorprender porque sabemos que la modernización y la reforma de sistemas complejos de control interno, auditoría interna y auditoría externa, no estamos hablando aquí de soluciones cortoplacistas, estamos hablando de que esto requiere un compromiso y una dedicación en el mediano y en el largo plazo. Esto no significa ser complacientes, pero sí significa que hay que dar atención a elementos de priorización, de secuencia y capacidad de absorción, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. Un punto que es muy importante, las soluciones técnicas deben partir de análisis institucionales y de la causa raíz de los problemas. Y este es un mensaje que tratamos de interiorizar en las agencias internacionales, especialmente en el Banco Mundial, porque tenemos esta tendencia de ir por la solución técnica sin ver realmente cuál es el contexto institucional que va a permitir que esta solución técnica sea efectiva en la práctica. Por otro lado, el mensaje principal que quiero dejar en mi presentación es la necesidad de un enfoque integral, siempre respetando la independencia y los mandatos entre Ejecutivo, entidades de fiscalización superior y los órganos de control institucional, auditoría interna, pero hay mucho espacio para que haya una colaboración conjunta y que los sistemas se desarrollen de forma coherente. Y no es algo que digo yo, es una colaboración que está basada en los estándares. Claramente, por ejemplo, si uno ve la norma internacional de auditoría, la ISAI número 1610, que tiene que ver con la utilización del trabajo de los auditores internos en el contexto de una auditoría de estados financieros, es un aspecto que ya está contemplado. La ISAI número 12, que tiene que ver con valores y beneficios de las entidades de fiscalización superior, contempla también la necesidad del diálogo que facilite la mejora del sector público y cómo las entidades de fiscalización superior se pueden involucrar en este tema, que sigue lo que presentaba Julio al final de su intervención. Valga la pena decir que
esta ISAI número 12 que tiene que ver con el valor y beneficio de las entidades de fiscalización superior. Yo recuerdo que cuando esta norma se estaba desarrollando, yo tuve la oportunidad de ser observador, representando al Banco Mundial en el Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI, y quedé realmente muy impresionado del nivel de discusión y de la calidad de la norma en sí, lo cual refleja el nivel de maduramiento que existe entre las entidades de fiscalización superior, reflejadas en la INTOSAI y en sus organizaciones regionales, incluyendo claramente OLACEFS. Muchas gracias por su atención. A continuación, el señor Carlos Santizo, jefe de la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, muy buenos días. Y en el nombre del Banco Interamericano de Desarrollo y de su presidente, Luis Alberto Moreno, quisiera empezar a agradecer al presidente Hernández y al contralor Mendoza por la invitación que se extendió al banco a participar en este foro, y también la hospitalidad del contralor Curi en hospedarnos aquí en el Cusco. Y yo creo que es muy importante, el contralor Curi nos recordaba esta mañana la figura muy importante del Tukuy Ricuy, que era una figura clave en la gobernabilidad del imperio inca. Se le decía que era el ojo y los oídos del Zapa Inca para vigilar a los curacas, ¿no? Y creo que tenía un rol muy importante en términos de prevención, sanción y disuasión de, digamos, los mal hechos de la administración inca en sus diferentes ramificaciones, en particular a nivel local. Y una lección del éxito del Tukuy Ricuy radicó sobre todo en su independencia y poder. Era una figura empoderada por el Inca, y también su poder disuasivo. Y creo que estas dos lecciones de independencia y empoderamiento son importantes, también vinculadas a la capacidad del poder disuasivo que tenían el Tukuy Ricuy en esta gobernabilidad del imperio inca. Y hoy en día aquí en el Cusco es un placer volver un poco hacia atrás para mirar mejor hacia adelante, ¿no? Y entonces en esta presentación quisiera compartirles con ustedes un poco nuestras perspectivas sobre los retos, desafíos y oportunidades del control y de la fiscalización en América Latina y el Caribe, y un poco como desde el banco intentamos fortalecer y articular mejor nuestro apoyo a esta área importante de la gestión pública. Para nosotros, como dice el título de la presentación, mejor fiscalización conlleva mejor gestión y, en fin, mejores servicios a los ciudadanos. Y eso es muy importante, no olvidar que al final nuestra labor como funcionarios públicos es brindar mejores servicios al ciudadano. Antes de empezar, y aquí se nos pueden un poco ayudar en la tecnología, quisiera presentarles rápidamente un vídeo que hemos preparado sobre la base de un informe que acabamos de publicar con OLACEF y Carosai sobre 10 años de reformas de los sistemas de control en América Latina. Durante 2012, los gobiernos de América Latina y el Caribe realizaron un gasto público de $1.8 billones, que permitió cubrir servicios y necesidades de los ciudadanos. Todo este dinero del presupuesto nacional sale del bolsillo de 600 millones de personas que tienen derecho a conocer cómo, cuándo y para qué se utilizan esos fondos. Esta labor es realizada por las entidades fiscalizadoras superiores, organismos públicos e independientes que ayudan a los ciudadanos a encontrar respuestas a esas preguntas. En los últimos 10 años, estas entidades han llevado a cabo importantes reformas para su modernización, agrupadas en 5 áreas, que les permiten ejercer una mejor fiscalización de las finanzas públicas de sus países. 1. La armonización de las prácticas de auditoría gubernamental con estándares internacionales, que facilitan una mayor comparabilidad de la información financiera entre países y, en consecuencia, mayor confianza para la inversión externa. Hoy, el 80% de las entidades fiscalizadoras superiores han implementado esos estándares.
2. La homogeneización y profesionalización del servicio. Por ejemplo, mediante la colaboración e intercambio de experiencias entre las entidades de los países en auditorías de gestión, que ayuda a que la región avance de manera coordinada en la implementación de las mejoras. 3. Un mayor enfoque basado en riesgo y orientado a resultados, que hoy realizan más del 70% de estos organismos, y que pone el foco en la atención a los aspectos más críticos, contribuyendo a una reducción de costos transaccionales. 4. Una mayor participación de la ciudadanía a través del libre acceso a la información y su involucramiento en los procesos de rendición de cuentas de los gobiernos. Y 5. Una mayor diversificación de los servicios que prestan estos organismos. Más del 80% ofrecen servicios especializados, como auditorías de gestión, auditorías de sistemas basados en tecnologías de la información o auditorías ambientales, modernizando y ampliando de este modo su actividad, que no solo comprende la supervisión de las cuentas, sino también el asesoramiento en la gestión de fondos públicos. Todo este esfuerzo ha permitido que hoy las entidades fiscalizadoras superiores, con la colaboración de los ciudadanos, puedan ejercer una supervisión más efectiva de las finanzas públicas de la región, abriendo las entidades fiscalizadoras superiores a la sociedad, con mayor transparencia y participación de los ciudadanos, fortaleciendo la calidad de su trabajo, con la incorporación de nuevas disciplinas profesionales y ofreciendo los resultados de la rendición de cuentas de manera oportuna, facilitando la integración regional a través de una mayor transparencia e intercambio de buenas prácticas entre países. Se ha recorrido un gran camino y los países de la región siguen avanzando en las reformas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, generar más confianza y ofrecer así un mejor clima de negocios con efecto positivo en la economía. Lo que está bien con este tipo de presentaciones es que todo ya está dicho y ya no hay nada que agregar, pero voy a intentar agregar un par de temas sobre por qué consideramos desde el BID que la fiscalización es importante y por qué es importante seguir fortaleciéndolo. Lo que vemos en la región es que siguen habiendo déficits muy importantes en la gestión pública más general, y los entes de control pueden contribuir a remediar algunas de estas brechas y algunos de estos desafíos. En general vemos que hay unas expectativas ciudadanas que son cada vez más crecientes en términos de calidad de servicios y también de transparencia en la gestión y rendición de cuentas. El ciudadano de hoy en América Latina es un ciudadano joven, es un ciudadano conectado que pide y demanda mejores servicios y mayor transparencia del gobierno. Y eso se ve en términos del acceso a la información. Creo que se ha mejorado muchísimo en la región, pero el uso de la información para mejorar las políticas públicas sigue siendo un desafío en términos de calidad de las estadísticas de gestión pública, en términos de la evidencia empírica que puede existir y para buscar algunas de las causas de los problemas y la factibilidad de algunas soluciones, y también el déficit de evaluaciones de las políticas públicas. Solemos mirar hacia adelante y creo que lo que también Tukuy Rikuy nos decía es hay que mirar hacia atrás también para mejorar mirar hacia adelante. Creo que también a partir de los gobiernos hay desafíos importantes en términos de planificación, coordinación, monitoreo de metas en particular y evaluación de políticas públicas. Y eso no solo tanto a nivel nacional, pero sobre todo a nivel subnacional de los estados y de los municipios. Y volveré sobre este tema un poco después. El otro tema muy importante vemos es que las tecnologías nos están cambiando la vida y están cambiando la manera que hacemos negocio en el gobierno y con los ciudadanos. Y creo que eso es un reto, pero también una oportunidad muy grande para los entes de control, de relacionamiento más efectivo con el ciudadano, pero también de procesos internos más eficaces. Y en ese sentido pensamos que los entes de control tienen un papel clave para mejorar la efectividad del gobierno, la eficiencia de las políticas públicas y la transparencia de cómo éstas se llevan a cabo. Y vemos algunos datos que nos muestran que hay una relación íntima entre la eficiencia del gobierno y la eficiencia, digamos, de la administración pública y la calidad del escrutinio legislativo del presupuesto y la fortaleza de las entidades fiscalizadoras superiores.
Sin embargo, y ahí retomando también data del PEFA, interesante, mirando todos los países y todas las regiones del mundo, vemos que el tema del escrutinio externo del presupuesto sigue siendo la fase más débil, digamos, o donde hay más perspectivas de desarrollo en el ciclo de gestión financiera de los estados. Y no solo en América Latina, es en todas las regiones del mundo, y importante señalar este espacio de mejora. Lo que de manera interesante se mostraba en el estudio de 10 años de reforma y de mejoras y de modernización de los entes fiscalizadores, es que estamos viendo más allá que una modernización, también un cambio progresivo de paradigma de qué es una Contraloría hoy en el siglo XXI y a qué debe apuntar. Se mostraba en esta presentación que hay unas mejoras importantes en términos de armonización de las prácticas de auditorías gubernamentales, con 80% de los países de la región que emplean estándares internacionales de auditoría. Tenemos muchas mejoras en un enfoque técnico basado más en riesgo y orientado a resultados. 70% de los FS de las regiones tienen planes estratégicos de modernización, pero también planes estratégicos modernos. Y también una transparencia cada vez mayor que permite un mayor acceso y también y sobre todo una mayor participación ciudadana, inclusive a través de lo que se llaman auditorías sociales. Pero el 75% de las entidades fiscalizadoras superiores de la región hoy en día ponen a la disponibilidad del público el resultado de sus informes. Creo que esto hace 15 o 20 años hacia atrás no era el caso. Y eso permite no solo mejor comparabilidad, pero también mejor evaluación comparativa del desempeño de las entidades de control. También permite un cambio progresivo y de un control previo a un control ex post de desempeño y también un mayor control social y sobre todo participación ciudadana en el proceso de auditoría. Aquí vemos que también estos cambios van más allá de la modernización, pero un desafío clave que se note y que ya se mencionó anteriormente es la necesidad de que los entes de control se integren de manera más efectiva en los sistemas, no solo en los sistemas nacionales de integridad, pero también en los sistemas más amplios de gestión pública y de gestión financiera en particular. Voy a ir un poco más. Hay un punto solo para resaltar, es el tema de la contribución de las Contralorías en la descentralización y la desconcentración, en particular en las sociedades que cada vez tenemos más descentralización del gasto. Yendo un poco más rápido, quisiera un poco resaltar cómo el tema del apoyo a la fiscalización es un tema clave y un eje central del apoyo del banco en términos de gestión pública y de gobierno abierto. Resaltar, nuestro apoyo ha ido evolucionando en los últimos 15 años un poco en paralelo a los compromisos y las convenciones regionales e internacionales en este ámbito, señalando en particular a partir del 2001, donde tuvimos nuestro primer marco de actuación en materia de anticorrupción, que se actualizó en 2009 y 2011. Yo quisiera señalar aquí una pausita sobre un marco que adoptamos en 2009, muy importante, que es no solo el fortalecer los entes fiscalizadores superiores, pero también ser socios de ellos en la auditoría de los proyectos que financia el banco. Y con los colegas en particular, bajo el liderazgo de mi compañero Héctor Rabade, que también está aquí en la audiencia con nosotros, hemos fortalecido también el compromiso del banco de trabajar con ustedes para que nos fiscalicen a nosotros también y los proyectos que nosotros fiscalizamos. Creo que hoy voy un poco más allá, pero también hemos organizado también nuestro apoyo para poder apoyarles de manera más efectiva y más comprensiva, de manera más integral, proveyendo préstamos de inversión exclusivamente a contralorías para apoyar soluciones integrales y globales, pero también asistencias técnicas puntuales con apoyos más enfocados a nudos gordianos más específicos y trabajo en apoyo a conocimiento y diálogo regional. Trabajamos hoy en día con 12 países de la región a través de 5 préstamos de inversión con 5 países diferentes y 6 proyectos de asistencia técnica importantes, inclusive algunos que estamos ahora cerrando. Unos cuantos ejemplos de este apoyo de asistencia financiera que hemos llevado a través de préstamos de inversión para el fortalecimiento institucional de los FS. Hay varios ejemplos.
trabajando con Chile, nuestros amigos del Chile, con el famoso sistema de información y control de auditoría que ustedes conocen bien. También trabajando con nuestros amigos del Perú sobre la auditoría de desempeño y la descentralización de la fiscalización, y con los amigos de Brasil, en particular con el TCU y los tribunales de cuentas del Estado, con este programa que se concluyó este año del PromoEx, que fue un éxito muy importante en términos de apoyar al gobierno federal y a los estados en el fortalecimiento de los tribunales de cuentas de los estados. También en términos de asistencia técnica más puntuales, también tenemos ahora varios fondos fiduciarios que están enfocados a fortalecer la transparencia en particular y los entes fiscalizadores en particular, trabajando por ejemplo con Paraguay para fortalecer los estándares internacionales de auditoría y también con los amigos de Honduras. Ahí son trabajos muy puntuales de asistencia técnica que permite desarrollar y dar respuestas a desafíos muy puntuales. También en materia de apoyo al diálogo regional, trabajando, también facilitando la colaboración, digamos, sur-sur, por ejemplo, en auditorías de desempeño entre Bolivia y México, también a través de conocimiento y redes como apoyo a la red de Crecer y también a la iniciativa de gobierno abierto que muchos de los países de la región han adoptado y que incluyen compromisos fuertes en fortalecer la fiscalización. Y de hecho en el BID tenemos una red regional de políticas sobre gobierno abierto que lanzamos precisamente este año. Y también apoyo muy puntual a trabajar con ustedes para permitir que ustedes también puedan apoyar la fiscalización de los proyectos financiados por el banco. Bueno, solo a modo de conclusión, que se me fue el tiempo, algunos desafíos y oportunidades que vemos en la gobernabilidad financiera y la contribución de los CFS en la región tienen que ver con ampliar, digamos, las auditorías basadas en riesgos y con un enfoque más de prevención, profundizar también el enfoque basado en resultados para mejorar la eficiencia de la gestión y que las CFS sean parte de un sistema de gestión que permita asesorar y mejorar los procesos, por ejemplo, a través de auditorías de desempeño y auditorías coordinadas. Pero también la necesidad de delimitar más claramente las funciones y responsabilidades en materia de gestión financiera y control fiscal, que permita también no entrabar algunos procesos como importantes de ejecución de las inversiones públicas, que hay una necesidad muy fuerte en la región de poder promover la competitividad. También trabajar más de la mano con los parlamentos para un seguimiento más efectivo de las recomendaciones de las auditorías. Y por último, medir el desempeño de nosotros, medir nuestro desempeño y nuestro valor público a beneficio de la sociedad. Creo que el trabajo que la CEF está llevando a cabo en este ámbito es muy importante, de demostrar el valor que nosotros como Contralorías y entes fiscalizadores superiores llevamos a la ciudadanía, porque al final nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias. A continuación, invitamos al podio al señor Anga Timilcina, director Iniciativa Global Anticorrupción del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Good afternoon, Mr. President of ULASEF, Minister Nardes, Executive Secretary Mr. Mendoza, distinguished delegates, observers, colleagues, ladies and gentlemen. First of all, on behalf of UNDP, I would like to thank ULASEF for inviting us to share our experience on governance and anti-corruption. And I'm also proud to be a part of this distinguished panel with OECD and ADB. But I realized that I am the only panelist in this panel who is English speaking. But let me promise you that I will have my presentation translated in Spanish. And by the way, I have two videos, one from Colombia and one from Costa Rica in water and health sector. They are in Spanish. We may not have time, but you can
check them out online. And then we would also like to thank Minister Nardes for his leadership. We are seeing him quite often. We saw him in New York, then in Panama, then in Brasilia, and here again in Cusco. And I'm also glad to be here personally because I come from Nepal, the Himalayan country, and I was chatting with one of my colleagues from ADB that, it's better for me in terms of my, respiratory system and so on. This morning, now coming back to my presentation, this is what I'm going to do. First, I will share with you UNDP's anti-corruption approach and strategies, building on our sectoral approach, meaning that fighting corruption in health, education, water sectors. And then I will also highlight some challenges overall in terms of fighting corruption globally. And then I will move on to highlighting some areas where UNDP and OLACEPS can work together in the future. Now going to the UNDP's approach on anti-corruption. We promote an integrated and a multidisciplinary approach. It's partly because we recognize that corruption is a complex problem. It has economic, political, social, and institutional dimensions. And we can't just fight corruption by fighting corruption, meaning that just focusing on law enforcement approach is not enough. And secondly, it is a governance and a development issue. As you know, I come from UNDP, which is United Nations Development Agency. So for us, fighting corruption is a governance and a development issue. And as you may recall, the famous formula of Professor Klitgaard, corruption happens in an environment where there is high monopoly, there are a lot of discretions, and there is less accountability. Meaning that if there is weak governance or weak institutional check and balance, and it's likely that corruption will flourish. And same can be applied to development, meaning that corruption has an impact on development, whether it be poverty reduction or economic growth, or whether it be human development or sustainable development, or conflict prevention, or disaster reduction. We cannot talk about those issues without talking about corruption. So for UNDP, our approach is to strengthen governance, meaning that we want to strengthen inclusive participation, responsiveness, rule of law, and so on. And we also want to strengthen transparency, accountability, and integrity in service delivery, meaning that in health, education, water, extractive industry, and so on. So these are the two approaches which we are applying in UNDP. Secondly, we focus both on demand and supply side. And my colleague earlier alluded on this because we cannot just, somebody famously said that fighting corruption is not just the government business, neither it can be just the civil society or community's business. So everybody has a stake in fighting corruption. So we try to, encourage a collective action, meaning that we have to also work together with the government on policies, legislations, coordination, rule of law, with Ministry of Justice, and so on, with the relevant, government institution. On the other hand, we also have to strengthen the monitoring capacity of civil society, communities, youth network, women's network, to provide oversight on service delivery. Then there are some other actors, like the Supreme Audit Institutions and anti-corruption commissions, especially in Africa and South Asia and in East Asia. Then we also have private sector. We cannot talk about corruption when we do not talk about procurement. In many countries, 15 to 20% of GDP
is about procurement. So we have the private sector there to engage with. Then we also have judicial integrity, meaning that if we don't have a judicial sector with integrity, no matter what we do, in terms of our assessment report, coordinated audits, civil society participation, and so on, it's not going to go anywhere. And we have seen in many countries, judicial sector is like a holy cow, we call it in Hindu religion, meaning that we do not want to touch security sector, the military sector, and judicial sector. Even the international actors, like ourselves, have a certain, reservation or hesitation to go into those two sectors. But we are increasingly going into those sensitive sectors as well, because we realize that we cannot fight corruption without touching, the defense sector and also the judicial sector. Now, what we do in UNDP, we have a global program based in New York at the headquarters. We have a global team. Then we have our regional service centers and country offices. That's how we, try to implement our strategy. We mainly focus on those 4 broad areas. I don't want to repeat them. Basically, the capacity development initiatives, both for, for state institutions as well as civil society. Then we provide policy and advisory support to our country offices and partner countries, together with other, partners like OECD and ADB and so on. And then we also have country-level projects, mainly at the country level. We also pilot test some ideas. Then we try to upscale those pilots into bigger, projects. And then we are engaged in global advocacy and awareness, such as post-15 development agenda. I will come back to that. Here is the architecture. I mentioned earlier that, we have a small team at the headquarters. Then we have regional center, like in Latin America and Caribbean, we have Panama Regional Center. We have governance and anti-corruption specialists based there. And then through those regional centers, we work with our country offices, which are the main, component in UNDP, because we are in more than 135 countries, and they are the main focal point with our counterparts. At the global level, we focus more on partnership, global advocacy, knowledge, pilot testing initiatives, gathering lessons learned, and so on. At the regional level, we do the same, but at the regional level. And at the country level, we implement, our projects. Now going into, some highlights from our sectoral approach. We work in sector partly because, it's not that we are moving away from the political corruption or what people call it grand corruption, but we focus in sector partly because of 2 reasons. The first reason is that until recently, the development community focused more on upscaling resources. Like the great mind like Jeffrey Sachs, the Secretary General's advisor, they always promoted, okay, if the developed countries can increase their foreign aid by 0.7% of their GDP, then that's enough to reduce poverty in the world, But they never looked at the leakages of resources. Actually, if you look at least 12 African countries, those countries contribute to 30% of the global energy. But when you look at their own people, 50% of their people do not have access to electricity. So the problem is not resources. The problem is leakages of resources. That's why we have to focus on anti-corruption in sectors. And those sectors, especially health, education, and water, comprise almost 60% of the national budget of, of a typical government. So, and they also comprise 15 to 20% of, procurement. So that's the reason why we focus on sectors. And there are some other reasons, like, the poverty reduction agenda, because corruption impacts poor and the vulnerable.
And there is also political, dimension, meaning that even if in a very corrupt environment, we can always find a champion in the government, who is willing to work in one sector. If the education minister is not willing to work to fight corruption in his or her ministry, we can find a health minister or water minister or local government minister or extractive minister or oil minister. So that's the other reason, to focus on sectors. And it's easier to have the assessment, in one particular sector. That's the, the last reason I would mention. What we do, what we mean by focusing on sectors, we start with the assessment, meaning that what are the corruption risks in education sector, for example. We then prioritize those risks after doing the risk analysis. And after the prioritization of risk, we try to develop the risk mitigation plan together with the ministry or with the stakeholders. And after designing the implementation plan, then we help them to implement it. And then we also do the monitoring and evaluation. So that's a quick wrap up on the approach. We have many countries, some of them are pilot projects, some of them are bigger projects. I can see at least 6-7 countries from Latin America and the Caribbean. Some of them are in health, education, health, and so on. Quickly, about Costa Rica, we try to build transparency and accountability of Rural Administrative Association of Aqueducts. You can see the video there, for more information. Same in Colombia, we try to strengthen the capacity of tribunal for patients' rights in the city of Cartagena. So yeah, this pilot project is very successful, partly because it has been able to address at least 1,000 complaints after the tribunal was, established and strengthened. Now, what are the main challenges globally, and what can we do about that? Well, it's easier to say that let's focus on sector, Okay, let's focus on extractive, let's focus on oil sector, let's focus on transportation, or let's focus on defense. But the problem is, either we have anti-corruption people specialized on anti-corruption, meaning that they know fraud, they know illicit flows, they know, what is embezzlement, and so on. But we have sectoral people, what does a doctor in health sector knows about fraud or all those definition and legal, approach towards corruption. They know more about their own management solution, to that sector. They are familiar with, how the health sector works, those sectoral people. So there is this missing middle, meaning that we have different language which we use, the anti-corruption people versus the sectoral people. So we need to, bridge that gap in terms of knowledge, in terms of methodology, in terms of our expertise, because it's hard to find one person who knows one health sector, for example, and who is also an anti-corruption, expert. So that's the main problem regarding fighting corruption in sectors. The second problem is there is huge gaps between these national norms and standards. Almost all countries do have very good anti-corruption legislation. But what is lacking is the implementation gap. There is this Global Integrity, one institution, NGO based in Washington, D.C., that tracks this implementation gap. We have seen in many countries in Africa with the gap of 60 or 70, meaning that even if there is law, it's virtually non-existent, in terms of its effectiveness. And then the other issue is this gap between national and local level. Usually when they introduce new legislation or new procurement system or new norms and standards like the United Nations Convention Against Corruption, they focus at the national level, the bigger macro level. But when we look at the good practices like community monitoring of water service, the example in Costa Rica,
or the health post monitoring, let's say in Rwanda, they are usually successful. But what happens is those successful local level initiatives never get upscaled to the national level. So there is this mismatch between what is happening at the federal level or national level versus what is happening at the community or local level. And then, I don't have to repeat this. In one, my experience working on anti-corruption is that we still have to do a better job in terms of monitoring and evaluation. We do not have good indicators, and we usually rely on perception indices in many cases. And then the other issue is, we always say prevention is better than cure. But in reality, when we look at resources allocated, they are allocated more on enforcement, not on prevention. Same is true with coordination. It's easier to say, let's coordinate, let's work together, But who is going to coordinate what? If it's not mentioned explicitly in the legislation, it's not going to happen. Why? If I am a minister of finance, if there is another minister like Nardes, then there is always competition between their, authority. Let's say procurement reform. So it has to be explicitly mentioned in the legislation, otherwise coordination is easier said than done. And then the United Nations Convention Against Corruption, even though it came in 2005, we are still not there, in terms of review process, follow-up, and so on. Then the prioritization, should we focus on macro level or should we focus on sectoral level? There is always this tension going on. Now, these quickly 4 lessons learned from, I'm just wrapping up. 4 lessons learned from working with Supreme Audit institutions. We have seen that many Supreme Audit institutions, I'm not talking about, Latin America, there might be, a few with good capacity like in Brazil and so on. But I have seen globally that on the average, the Supreme Audit institution lack capacity. I have seen like 4 or 5 people working, in that institution. And then the audit reports are technical. The average person like myself, I have difficulty in understanding what is written in those audit reports. And the other issue is the implementation of those reports. There are 2 types of model. Westminster's model, which only presents report to Parliament, and nothing happens after submitting to Parliament or President. Then there is a Napoleonic model, like in Brazil. They also have legal authority to follow up on that or do the sanction. And then finally, we have a report working together with U4. We found that the Supreme Audit Institution in Croatia, Macedonia, Montenegro, and Slovenia, people have very difficulty, especially civil society, accessing those reports. So way forward, we have the post-15 development agenda now. When we had MDGs, we lost the opportunities because governance and anti-corruption was not there, neither the monitoring and evaluation. So now the Supreme Audit Institution can play a very good role in terms of monitoring and evaluation, as well as in terms of the transparency and accountability agenda under Goal 16. So regarding what we can do together with OLACEF, we can work together on training, methodologies, capacity assessment, multi-stakeholder engagement, like working with Parliament, media, civil society, and so on. Let me just conclude with this quote. Usually people say that we are failing in fighting corruption, or we are losing the battle against corruption. But I am very optimistic. Why? Because anti-corruption is a relatively young movement compared to gender and human rights. They go back to 50 years. So we do have good practices now, but what we have to do is we have to work together to make it better. So the future has many names. For the weak, it is unattainable. For the fearful, it is unknown. For the bold, it is opportunity. Victor Hugo. Thank you.
Muchas gracias. Hemos concluido las presentaciones. Cedo la palabra al ministro Nardes. Gracias a Manuel Vargas, Julio Bacio, Carlos Santijo, Anga Timilcina. Quisiera aquí una presentación muy importante y que se concentra básicamente en el problema que tenemos de la corrupción y cómo podemos hacer cambios. Yo gustaría de hablar que estamos trabajando en OLACEFES desde 2010. Está aquí Carlos Poli, que ha iniciado ese trabajo con nuestra organización que nos da soporte, que es Riseta, mas não somente esta, o Banco Mundial agora, e estamos trabalhando com o Banco Interamericano, com o OCDE, com muitas instituições, portanto, avançamos muito. E eu creio que a exposição que ha hecho Carlos, Manuel, Timilcina e vem encontro o que estamos fazendo quando falamos de los comitês nuestros, las comisiones que tenemos, trabajar de forma de mirar a questão da gestão. Mejorando a gestão, temos capacidade de fazer combate à corrupção. Eu creio que esse ponto é extremamente importante. Eu creio que podemos fazer isto e cambios em América Latina, e falamos com Humala, junto com Ramiro e Fuad, o presidente Humala, que esperamos que em 5, 10 anos, o controle da América Latina pode auxiliar a hacer indicações, mostrar caminhos, fazer evaluações e monitoreio de vários programas de toda a América Latina, como estamos fazendo com a questão da água, estamos fazendo auditorias coordenadas esse ano, próximo em educação, em obras e tantos outros. E poderemos auxiliar os governos com capacidade de mostrar onde estão os problemas de cada país, como estamos fazendo em nossos países. Então, Dom Ramiro, você que ha trabalhado muito com nós outros, com todos os países, esses avanços que fizemos, eu gostaria que fizesse comentário, porque vem encontro o que falaram os experts com o que estamos fazendo, claro, intercambiando e melhorando cada vez mais, porque instituições como o Banco Mundial, Banco Interamericano e PNUD são muito importantes para avançarmos juntos. Muitas gracias. Passo a palavra a Dom Ramiro. Muy breve, señor presidente. La idea de la Contraloría de Perú y que venimos tratando de materializarlo desde la Asamblea del año anterior es que tuviésemos un primer panel que nos diera ideas, nos remeciera un poco, para no entrar, para darle un sentido, digamos, a los temas técnicos y a todo lo que significa el rol tradicional de una organización como esta. Y el Contralor de Perú ha hecho un esfuerzo muy grande y yo creo que nuestros ponentes han sido de primer nivel. Yo solo quiero tomar algunos puntos y quiero invitar a que puedan ustedes hacer algún comentario, nos puedan requerir alguna información adicional en aras del tiempo. Por parte de todos los panelistas traen un discurso más o menos similar. No es que estamos deteriorando la calidad de las exposiciones, lo que estamos diciendo es que hay una suerte de uniformidad de visión respecto al rol de estas organizaciones, que es algo que era bien pensado hace muchos años atrás. Particularmente, una frase de Julio Bacio me llamó mucho la atención, dijo que dentro de las entidades, las que mayor confianza tenían eran las entidades de fiscalizadoras superiores. O sea, habían una serie de datos de desconfianza, pero un aliento al final de esos datos era que en realidad las entidades que mayor confianza tenían eran las FS. Y nos abrió una serie de nuevos temas, ¿cierto?, en los cuales cada una de nuestras entidades en nuestros respectivos países los vamos percibiendo con mayor o menor oportunidad temporal. Nos abrió el tema del financiamiento de las campañas. En Chile, ¿cierto?, nosotros tenemos un problema gravísimo desde el punto de vista de la estructura política hoy día, ¿cierto?, con el financiamiento de las campañas. Nos abrió el tema de los lobistas.
y nos abrió el tema de los conflictos de interés. ¿De qué sirven las declaraciones de patrimonio que no tienen sanción? ¿De qué sirven las declaraciones de patrimonio que no se pueden ver? ¿De qué sirven las declaraciones de patrimonio que no se pueden comparar? Un montón de cosas que pasan por cada una de nuestras funciones en muchas oportunidades. Pero yo creo que el mensaje final de Julio y de muchos de los ponentes está en el desafío de una nueva visión de las entidades fiscalizadoras superiores. Es decir, salir del control contable, ese que organizó la cuenta, ¿cierto? Y como una estructura esencial de partida que ha tenido y acompañado a todo régimen político a través de la historia de la humanidad, y abrirse a una oportunidad diferente, que conlleva también riesgos diferentes, que era lo que aludía nuestro amigo de Nepal, ¿cierto? Del PNUD. Hace una tremenda afirmación al final que a uno, para el ignorante, para el temeroso, para todo es una oportunidad. Ahora, yo creo que cada una de ellas nos apunta y nos lleva hacia una reflexión en que tiene elementos comunes, pero que también tiene elementos particulares. En el caso de Carlos Santiso nos hace una afirmación bien interesante. Durante muchos años nuestras organizaciones estuvieron en procesos de modernización. Y en realidad lo que nos está diciendo Carlos Santiso, en realidad esto ya no se trata de modernización, se trata de rearticular la visión de las entidades fiscalizadoras superiores. Yo creo que sí, él quedó en deuda con nosotros, o nosotros quedamos en deuda con él al no darle más tiempo, porque él nos dijo que también en su presentación iba a traer el problema subnacional, que también lo tocó el representante del PNUD, y que en realidad en la mayoría de nuestros países el control de los municipios y la forma donde más se produce la corrupción más evidente es en el mundo municipal. Y ese mundo municipal, a través de esa trilogía de controles que ofreció la presentación de Manuel Vargas, ¿cierto?, en lo relativo, ¿cierto?, al control interno, a la auditoría interna y al control externo y las reglas de comunicabilidad de estos controles, que son un desafío incluso hoy día para Perú. Perú hoy día tiene un liderazgo tremendo en materia del control interno, ¿cierto?, ha pasado a ser prácticamente su responsabilidad. Todas estas articulaciones, todo estos son nuestros desafíos. Y yo creo que en esa estructura de poner este panel y de tener a estos invitados, nos refleja, digamos, la preocupación y el avance, tal como lo decía el presidente Nardes, de algo que es sumamente significativo. Los que hemos venido hace muchos años, en realidad cada vez nos hemos ido acostumbrando a un estándar de presentaciones de un nivel extraordinario. Y en realidad nuestras organizaciones hoy día lo que están asomando son sus debilidades de coordinación, son sus necesidades de capacitación, son las necesidades de profesionalización a través de estándar para poder hacer comparabilidad y para tener certificación y calidad en su auditoría. A través de eso se va a mejorar la oportunidad, a través de eso se va a mejorar el lenguaje, a través de eso se puede hoy hablar de que nuestras entidades, tal como nos representa el Banco, la OECD, están abriéndose un camino insólito de colaboración en la buena y nueva gobernanza que requieren los países. Ese es el desafío. No creo que a todo el mundo le guste. No creo que necesariamente a quienes manejan y detentan el poder político les guste que nuestras entidades entren cada vez más a la auditoría de desempeño, que nuestras entidades entren a generar indicadores creíbles, indicadores de buena gobernanza, indicadores de mejoras prácticas. Hay que, como siempre y en todas las cosas, saber encantar, saber construir el relato. Y yo creo que es responsabilidad de nuestras entidades en asambleas como esta darse cuenta de estas oportunidades y darse cuenta de que necesitamos construir un relato donde no nos vean desde el punto de vista con temor, sino que nos vean desde el punto de vista de que somos detentadores de información valiosa que estamos disponibilizando, en la cual queremos hacer que el ciudadano tenga un rol activo, porque estamos convencidos de que con nuestra labor las cosas llegan a donde tienen que llegar en la definición de gasto público. Así que yo les quería agradecer y los quiero invitar a que puedan hacer algún comentario, puedan
hablar de Nepal o hablar de París, ¿cierto? O hablar de Washington, o hablar, ¿cierto?, del Banco Mundial, que también está en Washington. Muchas gracias a los... Gracias, y gracias lo invitamos. a don Ramiro. Yo voy a abrir la palabra para algún controlador que quiera hacer una pregunta. Vamos a establecer ahí para 2 o 3, porque tenemos un programa, tenemos que hacer la foto oficial con toda la gente y la organización va a hablar después cómo vamos a hacer esto. Y tenemos un almuerzo, entonces si hay algún que quiera hacer de forma breve. Pablo, de República Dominicana. Pablo. ¿Está marchando? Está bajo. Volumen, por favor. ¿Están todos los micrófonos? ¿Están todos listos? ¿Preparados? ¿No? Intenta mais uma vez. Ou utiliza de lado, No, si están todos, ou estão todos. Estão bloqueados? Ahí va a llevar un micrófono. Hay otro micrófono ahí. Ok. Sí, sí. Muy bien. Primero, reiterar nuestra gratitud a los organizadores de este evento y agradecer también a los participantes que hoy han expuesto con una brillantez que a todos nos interesa y nos sobrecoge. Pero escuché una frase que se me quedó en la mente que dice: la corrupción disminuye la confianza de la ciudadanía en el Estado. Y yo creo que eso puede darnos una guía para encarar el problema ya no de manera tan directa hacia la corrupción. Quizás sea útil pensar en que esa confianza se pueda fortalecer en la medida que nosotros le demos participación a la ciudadanía, para que la lucha no sea afrontar así sin desmeritar lo que se está haciendo ni lo que pueda hacerse, pero que también visualicemos la oportunidad que debiera dársele a la ciudadanía, o que en cada momento tratemos de fortalecer la cooperación y la colaboración que la ciudadanía puede aportar en aras de que la corrupción nosotros podamos en algún momento tenerla bajo control, porque la verdad es que a pesar de todo el esfuerzo que se hace, ese es un contrincante bastante fuerte y ágil, de manera que quiero expresar esto para ver en qué medida nosotros, propiciando que la ciudadanía, como veedores o de cualquier otro modo, contribuya de manera más efectiva para que su confianza aumente, su confianza en el Estado. Gracias, Pablo. Me informa la organización que el tiempo está pasando, entonces yo voy a solicitar a Carlos Santizo que haga un comentario del comentario que ha hecho Pablo. Sí, y muy brevemente. El tema que levantó es clave. O sea, y creo que la confianza del ciudadano en el gobierno tiene que ver con no solo que participe, que dé su voz, pero también que el Estado le dé mejores servicios públicos, concretamente. A la señora que va a hacer la partida de nacimiento de su hija no se le pida coima y que tenga una tarjeta de identidad de manera bastante rápida, sin tener que pagar ni tiempos ni sobrecostos. Hay historias espantosas y esas muchas ineficiencias de las burocracias radican algunas veces en corrupción. Creo que es muy importante que vincular el tema de la confianza de los ciudadanos en mejores servicios a través de menos corrupción. Y de nuevo el tema al nivel municipal es todavía mucho más clave porque la relación ahí es directa. Gracias. Vilma, corto por favor y terminamos para irnos al almuerzo. Julio, para la foto, antes la foto.
Justamente Pablo de República Dominicana tocó el tema de la participación ciudadana y yo les voy a consultar específicamente sobre la participación ciudadana, pero específicamente sobre el género femenino en cuanto a la corrupción, ya que distintos informes, como por ejemplo el Banco Mundial, han demostrado que a mayor participación del género femenino se genera una menor corrupción, dado que la mujer tiene distintas alternativas o distintas puntos donde poner sus intereses y no necesariamente el punto pecuniario, o sea, el del dinero. Es así que la mujer se torna en ese sentido menos corrupta y está dispuesta más a cumplir las normas y a controlar el cumplimiento de las normas, al margen que tiene una aptitud innata, de formadora moral por naturaleza. Nosotras, no las mujeres, somos las que enseñamos el bien y el mal a nuestros hijos y desde ese momento empezamos nuestra función de control. Tengo entendido que hay un documento del Banco Mundial en donde indica esto, que la mayor participación de la mujer genera menor o disminución de la corrupción. Y quería consultar al resto de los expertos, dado que en OLACEF se están gestando auditorías coordinadas respecto al género femenino, a ver si están trabajando en esa área y qué nos pueden aportar. Manuel Vargas. ¿Se me escucha? Sí. Muchas gracias por el comentario. Desde el punto de vista del Banco Mundial, yo quería confirmar que el tema tanto de participación ciudadana como de balance de género es una de las consideraciones que se toma en cuenta en la preparación de operaciones, no solo en temas de gobernanza y gestión financiera pública, sino también en nuestras operaciones a nivel sectorial. Es algo que tomamos muy en cuenta y algo que tratamos de promover en los diferentes países. Como sucede, está el tema de soberanía del país, entonces nosotros podemos promover, pero no necesariamente hacer cambios. Yo personalmente, por ejemplo, trabajo actualmente en la región de Medio Oriente, donde este es un tema muy, muy difícil de avanzar, pero definitivamente seguimos promoviendo en la línea en la que usted, señora Contralora, menciona. Gracias. Julio, por favor. Hola, ¿me escuchas? Sí. Esta es una pregunta muy difícil y muy compleja, el tema, especialmente por lo que usted le agregó del tema de género y no me han dado menos de un minuto. Así que tal vez lo podemos hablar luego. Sí está demostrado, me atrevo a decir, que la corrupción afecta de mayor manera al género femenino que al masculino. Ahora, si el género femenino es menos o más corrupto, creo que todavía es debatible. O hay estudios que muestran ambos. Y eso lo podemos hablar luego. Pero hay algo importante que es el tema de la participación ciudadana relacionado al tema de la confianza. Nosotros estamos trabajando en la OCDE muchísimo, exactamente lo que usted ha dicho, en mirarlo a través del tema de la confianza, porque además afecta en otros ámbitos. Y hay dos grandes variables. Uno es lo que mencionó Carlos, es básicamente cuáles son los servicios que la gente recibe del gobierno. Y eso afecta a la confianza. Y el segundo, si los ponemos en dos grandes grupos, es el tema de la corrupción. La participación ciudadana es muy útil y es muy importante, pero nosotros hemos visto que en muchos países no es suficiente y me atrevo a decir, nos hemos enfocado demasiado en la participación ciudadana, dejando de lado al rol que tiene el Estado, que debe cumplirlo y lo debe cumplir bien. Y no es que porque lo cumple mal, ahora necesitamos ONGs que deben hacer el control, ONGs que deben hacer lo que debería estar el Estado haciendo bien. Porque en algo que yo mencioné, nosotros hemos visto en algunos países donde tienen una gran de la OCDE, gran participación ciudadana, participan en el desarrollo de políticas públicas, se hacen todo lo que hay que hacer, digamos, hacen tic en todos los boxes, pero después, desde antes, esa política pública ya estaba capturada por intereses financieros enormes que la participación ciudadana no va a contrarrestar. Entonces, al final no sirvió, fue una participación ciudadana que se hace muchas veces simplemente por forma y no de fondo. Entonces, sí es importante, pero hay que hacerlo bien y es muy complejo y sin dejar de lado a tocar a estos temas que son los que a veces no queremos tocar, que son los más difíciles.
Gracias, Julio. Carlos Poli, por favor, tú fui presidente y sabes cómo el tema de horario, de disciplina. ¿Quieres hablar? Mas estamos pasando el tiempo. ¿Puede hablar 1 minuto, por favor? Como ex-presidente y como gran colaborador de OLACEF, porque íbamos a terminar ahora. Por favor, 1 minuto, Carlos Poli, con gran placer. Y hablé en tu nombre, que tú no estabas, haciendo una referencia especial por tu gestión. Quiero agradecer al Contralor del Perú y a todo su equipo por la fabulosa recepción que hemos tenido todos y sobre todo nuestras seguridades personales que han sido recomendadas por él y por toda su organización. Y felicitar también al Contralor del Perú por la gran presentación del presidente Ollanta Humala en la mañana de hoy. Creo que todos la hemos escuchado y hemos entendido muy claramente su calificación que tiene sobre el apoyo a las instituciones de control como la Contraloría del Perú. Pero algo que me llamó la atención la mañana de hoy es sobre lo que usted decía, Julio, sobre el lobismo. ¿Cómo podríamos nosotros entender en las entidades fiscalizadoras este mal que se está desarrollando cada vez más en el mundo y especialmente en América? Pero tú hablaste muy por encima del tema, pero dices también que hay más de 34 países que ya vienen tratando estos temas en la organización de la que tú eres miembro y perteneces. Entonces, ¿cómo podríamos, no sé si el tiempo daría, porque es interesante para las EFS en el futuro, qué podríamos hacer nosotros? Porque el tema del lobismo va creciendo, ¿no? Y por último, discrepar con usted en el tema del género femenino. Yo creo que el género femenino en el mundo tiene un mejor control de la ética y la transparencia. Y creo que medirla es muy temprano para ver dónde está la mayor parte de la corrupción, si es en el hombre o la mujer. Pero en general, todavía la mujer no tiene una plena participación como la tenemos nosotros y no podemos calificarla en ese sentido. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en el análisis cuando se toca el género femenino. Gracias, señor presidente. Gracias. Yo creo que ha hecho una referencia importante, Carlos Poli. Por favor, entonces, quería hacer una información importante, traer una información importante de Gladys que está aquí de Cuba, que todos los años hace un gran debate sobre la cuestión de la corrupción. Paso a la organización para llamar y hacer la comunicación.